Perfecto, perfecto. Bueno, bienvenido al curso de introducción a aprender a leer planos de construcción. Básicamente, lo que nosotros vamos a ver en el día de hoy son dos cosas. Leer planos no es simple y llanamente tomar los dibujos que están en el proyecto y punto. En la construcción hay dos componentes, hay dos tipos de documentos. Hay una parte de los documentos que tiene que ver con los dibujos y hay otra parte de los documentos que tiene que ver con las especificaciones y las condiciones específicas y generales del contrato, que es lo que aquí en Estados Unidos se le conoce como el Project Manual, que es un documento extenso. Muchas veces es un documento que no está incluido en el set de planos, sino que es un documento aparte, está en una carpeta, puede ser digital o puede ser física y que se debe encontrar en todo proyecto. Del otro lado tenemos el set de los planos, que son un conjunto de hojas donde se esbozan, se plasma todo lo que tiene que ver con lo visual del proyecto. Entonces, en esta parte del curso vamos a tratar esto ahora. Esto pertenece al bloque uno y el bloque 2 es la parte del Project Manual. Entonces, cuando usted empiece un proyecto, tiene que asegurarse de que tanto los drawings como las especificaciones del proyecto las tenga disponibles. ¿Qué pasa? Que hay proyectos que son residenciales, hay proyectos que son comerciales, hay proyectos que son institucionales, entre otro tipo de proyectos de construcción. A nivel de building, la parte residencial es es muy improbable, no es probable que usted se encuentre con el Project Manual. A menos que no sea, por ejemplo, a nivel residencial que tenga una custom home, que los dueños del proyecto decidieron contratar una firma de arquitectos e ingenieros para elaborar el proyecto en sí. Si el cliente contrató una firma de ingenieros y arquitectos, es casi seguro que el manual de proyecto esté incluido. Esos son ya proyectos donde intervienen ingenieros y arquitectos. Hay una parte de proyectos aquí en Estados Unidos que depende el estado donde usted se encuentre, donde simple y llanamente lo que se requiere es tener los dibujos, algunas secciones, elevaciones, plantas, todo eso lo vamos a ver más adelante para los que no sepan de qué estoy hablando. Y no se requiere que el proyecto tenga toda una documentación, todo un ensamblaje de documentos, de papeles, de especificaciones técnicas, sino que todo eso se va desarrollando a lo largo del proyecto y el cliente va tomando cierto tipo de decisiones en el proyecto. Ya cuando hay un proyecto mucho más planificado, mucho más desarrollado, entonces usted va a encontrar el Project Manual. Normalmente lo va a ver en proyectos comerciales e institucionales, entre otros, ya proyectos de gran envergadura o custom homes que sean, ya cuando es custom, cuando usted tiene una casa custom, que no es una casa de producción, sino que hay una gran cantidad de dinero y de recursos envueltos, usted lo va a encontrar. Puede que encuentre este proyecto dentro del mismo set de planos o puede que lo encuentre aparte. Entonces, ¿qué son los planos? Los planos de construcción son representaciones gráficas detalladas que describen el diseño y las especificaciones técnicas de un proyecto de construcción. Es decir,
yo voy a tener una visualización a través de líneas, puntos, etcétera, plasmadas ya sea en un papel, algo físico o algo digital, y que yo voy a utilizar como guía, como una guía para yo construir un proyecto. Entonces, es una representación gráfica de un diseño en específico que incluye detalles, especificaciones de un proyecto, el proyecto que se vaya a construir. ¿Cuál es el propósito de los planos? Bueno, el propósito de los planos es proveer instrucciones claras y detalladas para la construcción. ¿Qué quiere dejar dicho esto? Que yo voy a encontrar en los planos todos los detalles de lo que yo voy a construir. Eso depende del nivel de detalle, depende del diseñador del proyecto, depende de muchos factores. Puede que usted tenga un cliente que decida desarrollar un proyecto de construcción y el nivel de detalle de ese proyecto de construcción no sea tan alto. Es decir, usted no va a tener todos los detalles, pero por lo menos las configuraciones específicas o esenciales de ese proyecto. Usted no va a tener todos los detalles de las conexiones, de los muros, nada de eso, sino que en muchas ocasiones usted lo que va a guiarse por lo que dice el código del estado donde usted se encuentra. En otras ocasiones hay clientes que lo que deciden es contratar un diseñador, no un arquitecto. Cuando contratan un diseñador, normalmente estas firmas de diseño no tienen ese nivel de detalle que pudiese tener un arquitecto en un proyecto, porque hay una relación entre detalles y dinero. Mientras más detalle usted quiere en un proyecto, más recursos tiene que invertir y recursos se traduce tiempo, dinero, entre otras cosas. Segundo, facilitar la comunicación entre arquitectos, ingenieros, contratistas y otros profesionales. Es decir, aunque usted tenga algo en su mente, aunque el cliente tenga algo en su mente, no todos estamos conectados todavía a la mente de todo el mundo. Entonces, en términos contractuales, los planos especifican o es, en términos generales, lo que el cliente quiere proyectar. ¿Qué es lo que el cliente quiere? Usted lo va a encontrar en los planos. Dice, servir como referencia legal y contractual durante un proyecto. Es decir, los planos de un proyecto tienen fuerza legal. Repito, los planos de un proyecto tienen fuerza legal. Crean un enlace legal entre el cliente, el arquitecto y los contratistas del proyecto. ¿Por qué? Porque en los planos se plasma lo que el cliente quiere. Y cuando un cliente ya aprobó unos planos, y esos planos se le entregan a los contratistas son los que tienen que llevar a cabo la ejecución de lo que está en los planos. Y si por Mm, por algún motivo, y si por algún motivo el contratista hace un cambio en los planos sin aprobación del cliente, eso puede costar que a usted lo lleven a un tribunal que puede costarle mucho dinero, entre otras cosas. Es decir, como contratista, usted es responsable de hacer lo que dicen los planos. Y cualquier modificación que haya, que usted quiera hacer, tiene que ser sometida al arquitecto o al representante del dueño del proyecto. Entonces, mi consejo es que si usted sabe, usted está trabajando en un proyecto y en ese proyecto usted es el contratista y por algún motivo a usted le entregan un set de planos, usted no está de acuerdo porque el método de construcción que existe en ese momento no le permite hacer lo que dicen los planos, usted no puede tomar una decisión por usted, sino que tiene que comunicarlo y esperar que se le apruebe. ¿Qué fases nosotros tenemos en las partes de los planos? Nosotros tenemos planos conceptuales de promoción, de diseño y de construcción. Y también tenemos los planos de as-built.
que son los planos después que ya está todo construido. Hay que generar unos planos adicionales que reflejen lo que ya se hizo, porque no siempre sucede que lo que está en los planos inicialmente es lo que se construye. Entonces, fíjense en esta gráfica que el owner, o sea, el dueño del proyecto, es la columna principal. El dueño está involucrado desde el principio hasta el final, hasta la ocupación. Normalmente, los proyectos de construcción surgen por una necesidad. El cliente tiene una necesidad y necesita hacer algo. Contrata una firma de arquitectos o muchas veces cuando se trata a nivel residencial, el cliente lo que busca es un diseñador que le haga un sketch, que le dibuje 2 o 3 líneas y que le plasme la idea de lo que el cliente quiere hacer. Muchas veces los grandes proyectos se dan en un restaurante. Los grandes proyectos se dan en una comida donde el dueño tiene una visión, quiere ejecutar algo, tiene una idea y traza unas líneas en en una servilleta. Muchos proyectos nacen de esa manera. Entonces, esos proyectos que están en papel, a mano, es lo que son sketch, que son muchísimo, involucra varias cosas. Es lo que se conoce como algo conceptual. Y en la parte conceptual está involucrado el desarrollador, el surveyor, la ciudad, el developer, entre otros, empezando por el cliente. Y aquí usted va a ver en los planos conceptuales, va a ver lo que es el survey drawings, que es en otros países se conoce como los planos topográficos. Es decir, normalmente el cliente en esta fase lo que va a tener es delimitado el terreno donde se va a construir el proyecto, que es lo que se conoce como el survey drawings. Y basado en a otras ocasiones se le conoce como plot plan, entre otros. Pero básicamente ese documento te dice la ubicación del solar, las dimensiones del solar, de la tierra, del lote. Eso es lo que normalmente se maneja en esa primera parte conceptual. Y después están los sketches, que son líneas preliminares para más o menos esbozar la idea de lo que el cliente quiere hacer. Usted va a encontrar planos en esta parte, pero no planos de detalles, ni de construcción, ni de permiso, ni nada por el estilo. Ya cuando se define, ya cuando se agota esta parte conceptual, entonces se pasa a la de planos de promoción, que es cuando el cliente decide buscar financiamiento en el sistema financiero. Y ya aquí en esta parte usted tiene un poco los planos un poquito más elaborados, pero todavía no son planos de construcción, sino que se utiliza para obtener financiamiento de los bancos y tener un estimado preliminar de cuánto es la inversión que se requiere para hacer ese proyecto. Después que se agota esta parte, se pasan los planos que son planos de diseño. Ya tenemos planos preliminares, planos de trabajo. Ya hay, en esta fase está envuelto el arquitecto, los ingenieros, ingenieros civiles, ingenieros estructurales, el ingenieros eléctricos, ingenieros electromecánicos, etcétera. Y ya los planos están tomando otro peso. Ya ahí viene la intervención de la parte técnica. Ya ahí no solamente vamos a ver líneas, sino que ya ahí vamos a empezar a ver un poco más de detalle el proyecto. Después en esta parte del diseño, con esos planos, ya esos planos se pueden pasar al contratista general o a los contratistas que van a intervenir en este proyecto. Ya con esos planos usted puede dar precio más detallado. Ya usted puede saber que ese proyecto, esa edificación, ese edificio va a tener muros de 6 pulgadas, va a ser de mampostería, va a ser una estructura metálica, ya tiene un slab, tiene fundaciones, tiene footings, etcétera. Ya usted lo puede ver en esos planos. Y con esos planos es que la mayoría de los contratistas dan precio. Después de la parte de los planos de diseño, viene una parte que es someter esos planos a la ciudad para obtener permisos. Puede que
la ciudad, y es siempre eso sucede, la ciudad va a hacer sus recomendaciones. No recomendaciones, porque lo que la ciudad dice es algo de fuerza legal, pero va a hacer sus observaciones. Y va probablemente en los planos, van a haber modificaciones. Modificaciones de acuerdo a los reglamentos del que dice el código, a lo que dice los reglamentos de la ciudad, lo que dicen las ordenanzas, entre otras cosas que tiene que ver con el estado, con el condado y con la ciudad. Después que ya pasó la parte conceptual, promoción, de diseño, los planos de los permisos, entonces vienen lo que son planos de construcción. En la parte de construcción, usted va a tener lo que son los shop drawings, lo que son change order, cambios que se hacen en los planos y un periodo de garantía. ¿Qué son los shop drawings? Se supone que el ingeniero en esta etapa de diseño estableció, basado en los códigos de diseño, todo lo que la estructura debía tener, todo lo que la edificación debía tener, la casa, el centro comercial debía tener. Lo diseñó completo. Pero hay algunos detalles que el ingeniero no puso en los planos. Detalles constructivos que son de fabricación. Entonces, por ejemplo, aquí ya los planos de fabricación es lo que se conoce como shop drawings. Usted va a tener shop drawings de estructuras metálicas, es decir, ya los planos que son de diseño se le pasan a la persona que va a construir o va a fabricar. Y él tiene que someter al arquitecto del proyecto esos planos para que el arquitecto los apruebe. Ahí usted va a ver que en estos planos, por ejemplo, el Rebar Shop Drawing, que se muestra todos los detalles de las varillas, las conexiones, los cortes de varilla, entre otros, que el fabricante, es decir, el que va a ensamblar eso, tiene que someter y va a decirle, mira, yo voy a poner tantas varillas en estas esquinas, las conexiones yo las estoy planteando de esa manera. Entonces, el arquitecto, cuando se le someten esos planos, él los revisa y dice si eso está acorde o no acorde con lo que está en los planos de diseño y con lo que dicen los códigos. También se da que en la construcción tenemos cambios, ya sea porque los planos no tenían ese nivel de detalle, ya sea porque el dueño del proyecto quiere hacer un cambio. Básicamente esos son los motivos para la change order. O, por ejemplo, en una edificación no se hicieron los estudios de suelo o el Geotechnical Report. ¿Qué es eso? Eso es un reporte que hace un ingeniero geotécnico para evaluar el suelo. Y en ese documento el ingeniero dice, este es un suelo tipo tal, con tales características y el tipo de fundación que tiene que llevar la estructura. Pero puede que el dueño del proyecto no mandó a hacer estudios geotécnicos y cuando están haciendo la excavación de la fundación apareció roca y el contratista general, este contratista general, excluyó de su estimado que cualquier excavación en roca no estaba incluida en su precio. Entonces, como apareció roca, se genera una change order. Esa change order puede ser por aumento de precio, por disminución de precio, porque se necesita más tiempo para terminar la construcción, etcétera. Pero básicamente esos son los generales. El contratista general, el GC, el General Contractor, bajo él hay un equipo de trabajo. Ya ese equipo de trabajo puede ser que están los superintendentes, están los subcontratistas, están ingenieros que él tiene dentro de su oficina, están los suplidores de materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la lectura de planos, usted tiene que saber, tiene que tener pendiente todos los procesos. No es simple y llanamente que a usted se le entrega un documento impunto. Detrás de ese documento hay un historial. Detrás de ese documento hay un peso legal. Detrás de ese documento está
el deseo de lo que quiere el dueño, o sea, lo que quiere el cliente. No es sencillo, no es fácil. Entonces, dependiendo de la envergadura del proyecto, usted va a tener muchos documentos o pocos documentos. ¿Qué significa muchos documentos? Significa que hay una gran inversión de tiempo y esfuerzo. ¿Qué significa pocos documentos? Que no se requiere, el cliente no tiene esos recursos o el proyecto no necesita tener todos esos documentos. Porque no todos los proyectos necesitan la misma cantidad de documentos. No todos. Depende la envergadura del proyecto. Entonces, en la fase de planificación inicial de los planos, usted se va a recolectar mucha información. Se van a identificar las necesidades del cliente, cuáles son sus expectativas. Luego se hace un análisis de sitio. ¿Qué es eso? Se va a evaluar el terreno, las condiciones ambientales, las normativas del lugar. Por eso, cuando veamos los planos, de ejemplo, usted se va a dar cuenta que hay varias notas que dicen estos planos están conforme al estado tal, el condado tal y tal y tal. En esta parte del curso es mucha teoría, pero es para que quede. Yo no quiero pasar a leer un plano sin que antes ustedes sepan lo básico. Y lo básico normalmente siempre está en lo teórico. En esa parte inicial se define lo que es el alcance del proyecto, se establecen objetivos, presupuestos preliminares y cronogramas preliminares, es decir, el tiempo que se va a llevar ese proyecto y cómo se va a ejecutar. Después de eso pasamos a lo que es la parte conceptual. Se crean bocetos, se presenta, ya hay un trabajo del arquitecto a nivel preliminar, hay un desarrollo inicial del proyecto, se ven los espacios que va a tener ese proyecto y cómo va a estar distribuido ese proyecto. Después tenemos revisión con el cliente. El cliente, después que el arquitecto se esmera elaborando algo preliminar, entonces nosotros pasamos a lo que es los bocetos y que el cliente chequee todo eso. El cliente tiene que chequear todo eso. El arquitecto no puede tomar ninguna decisión sin que el cliente lo apruebe. Seguimos. Entonces ya venimos a la parte de desarrollo del diseño. Ya aquí hay planos arquitectónicos mucho más detallados. Hay especificaciones. Ya aquí vienen y se integran otras ramas del saber. Ingenieros estructurales, ingenieros eléctricos, mecánicos y coordinan todos bajo la supervisión de la firma de arquitectos. Repito, todos ellos están en coordinación. Todos ellos están bajo la sombrilla del arquitecto de la firma de arquitectos del proyecto. Muchos proyectos, el dueño lo que hace es que contrata un Project Management en esta parte que le dirija todo eso. Porque un dueño sin experiencia es difícil cuando lo que ellos hacen es que contratan una persona que coordina con los ingenieros, con los arquitectos, pero estamos en la fase de elaboración de planos, no estamos en la fase de elaboración de construcción. La fase de construcción es otra etapa. Y aquí hay una coordinación, hay mucho flujo de información, hay mucha planificación, hay muchas reuniones, hay horas y recursos invertidos. Vienen revisión y ajustes. Después que todo ya más o menos ya está tomando sentido, se hacen varias revisiones. Se incorporan comentarios, el cliente manda sus observaciones o los stakeholders, que son los interesados en el proyecto, y se chequean normativas para ajustar el proyecto. Hay que revisar lo que dice el estado, lo que dice el condado, lo que dice la ciudad. Después de eso pasamos a los permisos. Los planos en la etapa de permiso no son planos para construir. Repito, usted siempre tiene que chequear en los planos que esos planos en qué fase están. Si son planos conceptuales, si son ya tienen diseño, si son planos para permiso, si son planos de construcción. Eso es algo que tienen que tener pendiente. Los planos de construcción no son iguales a los planos de permiso.
Usted no puede aceptarlos como bueno y válido, a menos que el ingeniero te diga, mira, estos planos ya son los de construcción. El arquitecto te diga, estos son planos de construcción. Entonces, en la parte de los permisos, se preparan los permisos, se llena mucho formulario, se presentan a las autoridades y las autoridades revisan el proyecto, hacen sus observaciones y después que sus observaciones se satisfacen, entonces los planos se aprueban. Y ya en esta etapa ya nosotros podíamos pasar a planos de construcción. En estos planos de construcción ya tenemos mucho más detalle. Son planos definitivos. Son planos definitivos. Se incluyen especificaciones técnicas de materiales, hay detalles, hay mucha más información, etcétera, etcétera, etcétera. En la parte de ejecución de la construcción, ¿qué pasa? A cada contratista general se le entregan los planos, pero el contratista general tiene sus contratistas y este contratista general se encarga de pasarle las informaciones a cada subcontratista y a cada miembro del equipo que va a estar bajo su sombrilla, es decir, bajo su supervisión. Y este contratista general va a trabajar en, aparte no solo de distribuir, sino que va a monitorear, va a supervisar, va a inspeccionar, porque todo lo que se haga en ese proyecto, en la fase de construcción, es su responsabilidad. Ningún subcontratista puede tomar una decisión por sí. El subcontratista, un buen subcontratista, ¿qué hace? Un buen subcontratista todo lo tiene claro con el GC. Mira, esto es lo que yo voy a hacer, los planos me dicen esto, etcétera, etcétera, etcétera. Tú vas, yo quiero hacer esto, apruébalo. Y el GC lo que hace es que lo somete y le dice, sí, el arquitecto, el dueño del proyecto lo aprobaron, podemos proseguir. ¿Qué pasa? Que después que el proyecto termina, que después que el proyecto ya culminó, se generan unos planos que son los as-built. Es decir, en estos planos se va a plasmar todo lo que ya se hizo en el proyecto. Todo lo que ya quedó plasmado en la realidad, usted tiene que llevarlo a esos documentos, porque estos documentos sirven para la posteridad. Es decir, en la parte del mantenimiento de la estructura, usted tiene que saber dónde el contratista instaló los tubos, qué tipo de decisiones se hicieron que cambiaron lo que los planos iniciales tenían, etcétera, etcétera, etcétera. Dónde está la tubería de desagüe, por dónde pasan los conductos del HVAC, por dónde pasan las líneas de gas, que hubo un cambio en la fundación del edificio. Esta fundación ahora está más profunda porque cuando se hizo la excavación, en los planos decían que el footing tenía que estar a 2 pies por debajo del terreno, pero cuando el inspector de la ciudad vino, hizo una excavación y encontró un sorobo soil, es decir, un suelo, un terreno que no era capaz de soportar la edificación. Y vino también el ingeniero geotécnico y decidió cambiar el tipo de fundación. Todo eso se plasma. Y el dueño al final del proyecto tiene que tener esos planos donde se refleje todo lo que se hizo en etapa de construcción. ¿Cuántos tipos de planos nosotros vamos a encontrar? ¿Cuáles son las categorías que existen en los planos, en el set de planos que usted tiene? Tenemos planos que son civiles, tenemos planos que son arquitectónicos, estructurales, mecánicos, eléctricos y plumbing. Hay otros planos, pero básicamente esta es la categoría principal que usted va a encontrar en todo set de planos. Civiles. ¿Qué incluyen los civiles? Eso lo vamos a ver, pero básicamente tienen lo que es las utilidades, los pavimentos, el grading del proyecto, el movimiento de tierra, cómo van a ser las elevaciones, las instalaciones de sanitarias, de agua, entre otros, están aquí. En el arquitectónico ya tenemos lo más visual, lo que tiene que ver con el edificio. La parte estructural, la mecánica, la eléctrica y la de plomería. Normalmente,
En los planos usted va a encontrar unas iniciales M, pero esto se basa en el National CAD Standard, NCS. Entonces, cuando usted vea los planos, usted se va a dar cuenta que algunos inician con la M, que significa mecánico, la E de eléctrico, T de telecomunicaciones, R de recursos, X, otras disciplinas, Z, contratista, shop drawing, etcétera, O de operaciones. G de general, etcétera. B de geotechnical, C de civil, L de landscaping, S de estructurales. Esas iniciales usted siempre la va a ver en una esquina de los planos. Y ya usted sabe que cuando usted vea A, se refiere a planos arquitectónicos, que cuando usted vea, por ejemplo, la E, S, se refiere a planos estructurales. Y planos interiores, C, planos civiles, G, condiciones generales del proyecto. Todo eso vamos a verlo en los ejemplos. Normalmente, el set de plano a nivel comercial, a nivel residencial no se ve tanto por lo que acabamos de decir, porque cada uno de esos planos, cada uno de de esos desarrollos que se hacen en la elaboración técnica del proyecto necesita dinero, inversión, y hay proyectos que no los requieren. Pero en términos generales, proyectos de edificaciones, usted va a encontrar esto. La parte del site plan, lo que viene en la parte arquitectónica y este bloque de planos estructurales, de fundaciones, planos eléctricos, del HVAC, de plomería, tablas, elevaciones, etcétera. Eso es lo que normalmente nosotros encontramos en los planos que nos entregan a nosotros. Esto es lo mismo, pero un poquito más detallado. En el civil, al principio de los planos yo voy a encontrar el cover con el índice, informaciones del código, convenciones, nomenclatura que la firma de arquitecto está utilizando en esos planos. Así hay estructuras existentes, también la va a encontrar. En la parte del civil se va a encontrar el site plan, los planos de pavimento y del grading, instalaciones de, se me olvidó en español, eh, de diseño de drenaje. También van a encontrar lo que son el erosion control, que son estructuras para evitar la erosión del terreno en la fase de construcción. Y van a encontrar algunos detalles del lugar. También tenemos lo que son los arquitectónicos. Si hay una edificación existente, usted va a encontrar planos del existing condition y va a encontrar planos de demolición, va a encontrar fotografías, entre otros. La parte estructural va a encontrar los elementos estructurales, sus armados, cómo están reforzados, etcétera. La parte mecánica, eléctrica, plumbing y tecnología. Eso es lo que normalmente en el set de plano nosotros vamos a encontrar. Planos civiles. Decíamos que tenemos el terreno y la infraestructura. Planos arquitectónicos, distribución de espacios, interiores y exteriores. Planos estructurales, ahí vamos a encontrar vigas, columnas, cimentaciones. Planos mecánicos, vamos a encontrar lo que es la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado, lo que se conoce como el HVAC. Muchas ocasiones también incluyen en los planos mecánicos parte de algunas tuberías que tienen que ver con el plumbing. Planos eléctricos, cómo está la carga y la distribución que se está proponiendo para ese edificio. Sistema de iluminación, el tipo de receptáculo, los tomacorrientes, los switches, las luces, etcétera. Lo de plomería, como tenemos en este bloque, tenemos lo que se conoce como la distribución de agua potable y agua residual. Hay otros planos que es del fire protection y el landscaping. El código, dependiendo del tipo de edificación, requiere que las instalaciones cuenten con un sistema de protección de incendios. Y hay algunos clientes que también generan planos de landscaping, que es la parte externa, qué tipo de plantas vamos a poner, los sistemas de irrigación, etcétera.
Ya nosotros sabemos cuáles son las categorías que existen en los planos: civiles, arquitectónicos, estructurales, de mecánicos, entre otros. Estas son categorías. Pero dentro de esas categorías, nosotros también tenemos tipos de planos. ¿Qué son los tipos de planos? Vamos a encontrar planos en planta, la vista en planta, lo que se conoce como el plan view. Vamos a tener elevaciones, secciones, detalles y tablas. Es decir, cada categoría tiene diferentes tipos de planos. Repito, cada categoría tiene diferentes tipos de planos, que son estos que estamos enumerando acá. La vista en planta, nosotros vamos a ver una representación horizontal como si la estuviésemos viendo desde arriba, y nosotros vamos a ver la distribución de lo que se va a construir. Las elevaciones son vistas verticales que muestran lo que tiene que ver con el exterior de la edificación, la altura, y no solamente el exterior, también hay eh, a nivel interno, pero eso se conocen como secciones y lo vamos a ver más adelante. Vemos altura, fachada. Aquí los arquitectos te especifican: mira, estas paredes exteriores yo quiero que tengan este tipo de siding, este tipo de masonry, yo quiero que tenga un brick, yo quiero que tenga piedra, yo quiero que tenga unos vidrios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se ve en los planos de elevación. Las secciones ya son cortes transversales donde se ve el interior de la edificación, de la estructura. Tenemos planos de detalles, que son amplificaciones que se hacen en los planos para que el contratista sepa con más detalle, con más amplitud lo que está ahí plasmado. Porque a veces usted puede tener un plano de elevación, pero hay una esquina que tiene un detalle con unas piezas especiales, con unos elementos decorativos especiales, que en las elevaciones usted no lo ve o en las secciones no lo ve, pero el arquitecto hace una especie de zoom en esa área para que usted sepa realmente todos los elementos que componen, que están involucrados. También tenemos lo que son los schedules, que son tablas, perdón, que aquí nosotros vemos componentes. ¿Qué tipo de material va en esa pared? Te dice: en la pared A1, Z4 va a llevar un ladrillo revestido de tal cosa, de tal empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué elementos tienen básicos de todos los planos? Usted va a ver que todos los planos tienen títulos, tienen escalas, tienen símbolos y tienen leyendas. Eso todos los planos tienen que tenerlo. Un plano sin escala es algo frustrante, porque puede ser que usted quiera determinar una dimensión, y si ese plano si no te dice la escala, entonces tú vas a empezar a adivinar. Se supone que todos los planos tienen que estar elaborados en una escala. Vamos a ver las escalas más adelante. Símbolos. Normalmente en la construcción, en la parte de la arquitectura, etcétera, ya hay elementos que están estandarizados. Tipos de materiales, por ejemplo, usted va a ver que el concreto a veces hacen un cuadrito y lo representan con unos puntitos. Y ya usted sabe que todo lo que esté así se refiere al concreto. Si el ladrillo, si es un bloque, te pone el símbolo del bloque. No, no hay en la construcción, en ese sentido, algo que sirva para todos. O sea, aunque usted sepa que el cuadrito con puntitos puede ser en concreto, usted se va a otro proyecto y no necesariamente ese cuadrito con puntitos significa concreto. Siempre tiene que chequear los símbolos y lo que el arquitecto está señalando en el plano, qué significa eso. Y luego tenemos leyendas que explican los símbolos, abreviaturas, etcétera, etcétera. Yo puedo tener un plano que la abreviatura ABR significa una cosa, pero me puedo ir a otro proyecto y esa misma abreviación significa otra cosa. Y eso yo lo tengo que tener pendiente. Cada proyecto que usted esté manejando tiene que tratarlo de manera independiente.
Es como si usted lo tuviera, como si usted no supiese de nada. Repito, trate los proyectos, en los proyectos nunca suma cosas. No dé por hecho cosas. Revise todo lo que está ahí como si usted no supiese nada. Como si usted no supiese absolutamente nada. Entonces, normalmente, para nosotros entrar en la parte de los planos, vamos a encontrar que tienen índices, que hay un sistema de numeración de esos planos, que hay secciones cruzadas y hay detalles. Entonces, cuando le entregan el set de planos, usted ya sabe, bueno, va al índice, en el índice me dice que el plano de tal y tal sitio está en tal hoja. Siempre cheque el índice, siempre familiarícese con el sistema de numeración. Todos los planos tienen un código, todos los planos tienen un código. Yo no puedo asumir cosas. Por ejemplo, hay algunos planos que te dicen A0, A1, A-2, A-3, etcétera. Normalmente, repito, normalmente, esto es válido, esto que está acá. Por ejemplo, yo sé que es un plano arquitectónico, -1. ¿Qué significa 1? Que ahí yo voy a encontrar las vistas en planta. Si me dice A2, es un plano arquitectónico de la A, ya yo sé que es arquitectónico. Y el 2 significa que ahí están las elevaciones. Si tengo el A3, significa que es el plano arquitectónico, las secciones están ahí. Esto no siempre es válido. Repito, este cuadro que está acá, con esta leyenda y estos números, no siempre es válido. No siempre usted lo va a encontrar así, pero es lo que debería estar de acuerdo a los estándares internacionales, pero no siempre. Si yo tuviese, por ejemplo, el S1, bueno, ya yo sé que eso es un plano estructural y que en la parte 1 yo me voy a encontrar con las plantas. Seguimos. Entonces, acabamos con la parte de lo que tiene que ver con la parte teórica de los planos. Voy a abrir el micrófono por si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos y hacerla. No, hasta ahorita vamos bien. No tienen ninguna duda. Entonces, si no tienen ninguna duda, si todo está bien, vamos a continuar con la otra parte de la presentación. Deme un segundo. Ahora nosotros vamos a pasar lo que es el Project Manual. Deme un segundo. Se ve una presentación de PowerPoint que dice Project Manual. Dice Manual de Proyecto. La ven todos. Me pueden responder en el chat. Ok, sí, se ve de acuerdo. Entonces, el manual de proyecto. ¿Qué es el manual de proyecto? No, vamos a verlo ahora mismo. Manual de proyecto o Project Manual es un documento integral que acompaña los planos de construcción y que proporciona información detallada sobre todos los aspectos del proyecto. Incluye especificaciones, instrucciones específicas, condiciones del contrato, especificaciones técnicas y otros documentos esenciales que guían la ejecución del proyecto desde un inicio hasta su final. Entonces usted va a tener planos. En el proyecto usted le pueden entregar planos. Usted va a ver todos los elementos, las elevaciones, los cortes, algunos detalles, pero puede que esos planos no digan qué tipo de material yo tengo que utilizar en tal lugar y qué empresa el dueño del proyecto quiere que yo use para ese tipo de material. Por ejemplo, un brick, un ladrillo. Ok, esa pared dice que van unos ladrillos.
de tales dimensiones, pero no me dice el color del ladrillo, no me dice el proveedor del ladrillo, no me dice si el cliente quiere que yo lo compre en un lugar en especial. Normalmente todo eso se encuentra en el Project Manual. No todos los proyectos lo incluyen. A veces el Project Manual está dentro de los planos, en una sección de condiciones generales, que lo vamos a ver más adelante. A otras veces está aparte, separado. Entonces, decíamos que, ¿qué elementos tiene el Project Manual? Usted se va a dar cuenta, si usted recibe un proyecto, que en el Project Manual está la invitación al proyecto. Es decir, el arquitecto, el dueño, está invitando a todos los contratistas que quieran participar en la construcción de ese proyecto. ¿Qué otra cosa tiene? La parte del instruction to eh, todo aquel que vaya a participar, que esté interesado. ¿Cuáles son las instrucciones que el cliente ha dispuesto en este documento para que tú puedas participar? Es decir, fechas, requisitos. Ok, tú quieres participar en este proyecto, tú quieres ser contratista o participar en este proceso de licitación. Ok, tú tienes que tener las aseguranzas tuyas, tiene que ser de 10 millones de dólares, de 15 millones de dólares, tú tienes que tener tantos años de experiencia, tu licencia tiene que ser hasta tal tipo, etcétera, etcétera. Pero también te dice la fecha de cuando tú tienes que entregar tu propuesta. Eso lo encontramos en el manual de proyecto. También tenemos algunos formularios que todo el contratista que quiera participar en ese proyecto tiene que llenar. También en este documento, en este manual de proyecto, se encuentran lo que son los términos contractuales. Aquí tú vas a encontrar el modelo de contrato que el cliente te está proponiendo. Que tú quieres participar en este proyecto, mira, estas son mis condiciones. Yo voy a pagar de esta manera, yo necesito que tú tengas esto y esto y lo otro. Eso está en la parte de los agreements. También tenemos condiciones generales del contrato, que son normas y regulaciones generales que rigen el contrato de construcción. Tenemos condiciones suplementarias, que ya son condiciones adicionales específicas para ese proyecto. También tenemos en el Project Manual lo que son las especificaciones. Y esto a todo lector de plano es lo que más le tiene que interesar. Las especificaciones técnicas. Aquí nosotros vamos a ver detalles de los materiales, métodos de construcción, lo que el cliente está exigiendo de calidad en su proyecto. Usted quiere saber que, por ejemplo, el ingeniero dice que vamos a poner un concreto de 3000 PSI en las fundaciones, en los footing. Pero en el Project Manual, en la parte de especificaciones técnicas, te dice, mira, este concreto que tú vas a utilizar tiene que tener tales y tales y tales ingredientes. Tiene que tener que a los 7 días la resistencia sea de tal, que los aditivos que tú puedes utilizar para ese concreto sean de tal, que el color del concreto que tú vas a utilizar es de tal tipo, de tal marca. Y bajo estas condiciones que tú lo vas a instalar, te dice, cuando la temperatura sea de tanto, no, 90 Fahrenheit o menos de 50, tú tienes que utilizar esto y esto y esto. Aquí, eso tú lo encuentras en las especificaciones técnicas. Y también tenemos adendas, que son cualquier cambio que surge en el proceso de licitación. Cuando tú estás participando en el bidding process, hay cambios que los arquitectos hacen y eso se genera una adenda. Entonces, de todo eso, lo que a nosotros nos más interesa son las especificaciones. Las especificaciones que nosotros vamos a encontrar en la mayoría de los proyectos de construcción se basan en el Construction Specification Institute, que es el CSI. El CSI es el que elabora todo lo que tiene que ver con las especificaciones de la construcción. Y dentro de este instituto existe lo que se llama el Master Format System. ¿Qué es eso? Bueno, lo vamos a ver ahora. El Master Format tiene 5 grupos, 5
subgrupos y 50 divisiones. ¿Cuáles son esos grupos? Nosotros de acuerdo a este formato tenemos grupos, son estos cinco que están aquí. Condiciones generales, General Requirements, requisitos generales, Facility Construction, Facility Service, Site and Infrastructure, Process, Equipment. Entonces, en el General Requirement tenemos las condiciones, los requerimientos generales del proyecto, que es la división 01. En el Facility Construction tenemos la división 02, que son condiciones existentes. En la 3 tenemos lo que es concreto, 4 masonry, 5 metal, 6 madera, plásticos y materiales compuestos, 7 lo que es el tema de Monster Protection. A veces usted se va a encontrar un subcontratista y tú le preguntas, ¿qué división tú trabajas? Y el subcontratista te va a decir, bueno, yo estoy en la división 3. Cuando él te diga división 3 significa que él es concretero. Alguien que te diga, no, mira, yo trabajo en la división 7. La división 7 tiene que ver con insulación. Cuando alguien te diga, una empresa, un proveedor, te diga, no, yo estoy en división 7, ya tú sabes que él lo que te está diciendo es que trabaja en el sector de la insulación y de protección de humedad, entre otras cosas. En Facility Construction, aparte de las anteriores, también tenemos división 8, que tiene que ver con openings. Aquí nosotros vamos a encontrar especificaciones técnicas para las puertas, para las ventanas, etcétera. División 9, los terminados. División 10, especialidades como un elevador, etcétera. División 11, equipos. 12, eh, mueblería. ¿Qué tipo de mueble el cliente quiere poner dentro de su edificación? En la división 12 tú lo vas a encontrar. División 14 y así sucesivamente. Después tenemos otro grupo que es Facility Service. Y aquí nosotros encontramos la división 21, 22, 23, 25, 27, 28. Las que no están ahí es porque en el Master Format esos espacios están vacíos. Todavía no se le ha asignado absolutamente nada. Entonces, en la división 21, cuando alguien te diga, no, yo trabajo en la división 21, ya tú sabes que lo que te está diciendo es que trabaja en el área de Fire Suppression. El 22, el plomero, te va a decir, yo soy división 22, eso es plomería. División 26, eso es electricidad. Entonces, en las especificaciones técnicas, usted va a ver esa nomenclatura. Entonces, cuando usted quiera buscar algo que tiene que ver con electricidad, en el manual del proyecto, en las especificaciones técnicas, usted se va a ir a la división 26 y ahí te va a decir todo lo que tiene que ver con la electricidad de ese proyecto. Pero también tenemos otro grupo general que es Site y el sitio y la infraestructura. Ahí tenemos división 31 que tiene que ver con movimiento de tierra, la división 32 que tiene que ver con pavimentos, si el pavimento va a ser de concreto, va a ser de asfalto, qué tipo de calidad, qué tipo de requerimiento tiene que tener ese asfalto, ese concreto, tú lo vas a encontrar en la división 32. Fíjense que en la división 3 habla de concreto, pero eso es más para elementos estructurales, entiéndase, footing, vigas, columnas. Esto no está en la división 3. Ahora, cuando se trata de pavimento de concretos, el driveway, el parqueo de esa edificación, ¿de qué? Va a ser de asfalto, va a ser de concreto, va a ser de las dos cosas. Y usted quiere saber qué especificaciones técnicas hay para el concreto, usted se va a la división 32. Utilidades, aquí ya tenemos cómo se va a conectar la edificación a la ciudad o si no se va a conectar a la ciudad. Es decir, la electricidad, el agua potable, aguas residuales, el drenaje. Eso usted lo encuentra en la división 33, entre otras. Process Equipment, ya aquí tenemos algo más especializado. Y eso yo se lo voy a dejar en el material de apoyo para que lo estudien. Ahora, hay diferentes tipos de especificaciones técnicas. Hay especificaciones técnicas que tienen que ver con asignación de efectivo. Es decir, el arquitecto te dice, mira, en este proyecto yo tengo para las ventanas $150,000 disponibles. El arquitecto te lo va a decir. Entonces,
el dueño lo que tiene disponible para ese proyecto son $150,000 para las ventanas o para las puertas o para el piso. Eso tú lo vas a encontrar en especificaciones técnicas. También hay especificaciones que son descriptivas, que proporcionan descripciones detalladas de los materiales, la mano de obra requeridos para un proyecto. Después tenemos lo que son de rendimiento. ¿Qué espera el cliente? ¿Qué tú estás esperando? ¿Qué el cliente está esperando de que tú le pongas ahí? ¿Qué producto él quiere? Él quiere que tú uses un aditivo, un curador de concreto, de Sika, o de otras empresas, y él quiere que sea ese aditivo que tiene el concreto. O él quiere que los conductores eléctricos sean de tal fabricante y tienen que tener tales especificaciones técnicas, ahí tú lo vas a encontrar. También tenemos lo que son la propietaria o property, que significa especifica productos particulares por nombre de marca o modelo, asegurando el uso de un artículo específico en el proceso de construcción. Y también tenemos referencias técnicas, es decir, el proyecto, el arquitecto y los ingenieros te dicen, mira, este concreto tiene que ser conforme al ACI 318-tal. Básicamente, esta es la estructura que nosotros encontramos en el Project Manual sobre concreto. No se preocupen que todo eso ustedes lo van a ver en un ejemplo. Ahora bien, ¿qué relación existe entre los planos del proyecto y las especificaciones técnicas? Aquí nosotros, esta gráfica te resume todo lo que tiene que ver con eso. Por ejemplo, voy a ponerle un caso. En el civil, cuando quiero buscar algo de los planos civiles en las especificaciones técnicas, yo me voy al site work y me voy a las divisiones 31, 32 y 33. En el arquitectónico, yo voy a encontrar concreto, voy a encontrar masonry, voy a encontrar metales, voy a encontrar wood. Yo me voy a estas divisiones que están aquí. Ok, entonces, ¿cuáles son los pasos para yo poder leer documentos técnicos del proyecto, es decir, planos y especificaciones técnicas? Lo primero es que yo tengo que leer los títulos de las páginas. Tengo que familiarizarme con el índice del proyecto. Empiezo con los planos arquitectónicos, después estudio las vistas, las elevaciones, las secciones, los detalles interiores y exteriores. Miro las tablas, leo las notas. Veo los tipos de estructura que se están utilizando en este proyecto. Estudio las categorías. Las categorías, recuérdense que son arquitectónicas, estructurales, mecánicas, etcétera. Me voy a los planos civiles y al site plan y me familiarizo con el concepto de lo que los ingenieros y el arquitecto quieren en el exterior. Y chequeo los planos de las instalaciones mecánicas, los estudios. Esos son básicamente los pasos. ¿Qué tiempo yo tengo que implementar en todo eso? Para algunos proyectos puede tomarte 1 hora, como para otros puede tomarte 3 horas. Pero es importante que tú siempre hagas eso. Tú quieres tener éxito en un proyecto, tú tienes que comer plano en la mañana, comer plano al mediodía, comer plano en la tarde y comer plano en la noche. De esa manera, si tú quieres ser un buen project manager o un buen superintendente o un buen foreman, esto es lo que tú tienes que hacer. No hay fórmula mágica. Tal vez en el futuro cercano nosotros podamos utilizar la inteligencia artificial y ponerle todos los planos a la inteligencia artificial y decirle, mira, ¿qué me dice tal detalle y tal y tal? Y tú con unas gafas, la inteligencia te muestre, esto es lo que te dice, tal y tal cosa, esto es lo que tú tienes que hacer. Todavía eso no ha llegado, eso está próximo a llegar, pero aunque eso llegue, como quiera, nosotros tenemos que pasar por estos procesos. Porque eso es lo que va a decir si nosotros somos buenos project managers y conocemos lo que el cliente quiere hacer. A mí me da gusto cuando uno va a un proyecto y tú ves que el cliente, el que está buscando el dinero para construir ese proyecto, hace una pregunta y los involucrados en el proyecto saben lo que tienen todos los planos.
o por lo menos saben dónde buscarlo. A veces no es necesariamente que tú sepas línea por línea lo que dicen los planos, sino que tú sepas dónde buscarlo. Ok, esto está en la parte estructural, en la hoja S, -1, -3. Aquí yo vi, tiene una nota, me dice que el slab que yo voy a poner de 4 pulgadas, un 4000 PSI, pero ese 4000 PSI no me dice qué aditivo yo tengo que tener para ese concreto. Déjame ir al manual de especificaciones técnicas, voy a división 3, busco concreto y me dice, bueno, el material concreto, 4000 PSI, pero el cliente quiere que sea con un color y quiere que tenga tales y tipos de agregados. Tienen agregado de 3/4, de media pulgada, de tal sitio. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que hace un lector de plano. Usted quiere aprender a leer plano y ser una persona responsable con su proyecto, tiene que hacer eso, no hay de otra. No hay atajos, no hay fórmula mágica, no hay eh, varita mágica todavía. Evidentemente, si tú estás como subcontratista, tú te vas a empapar de lo que a ti te interesa. Si tú eres subcontratista de puertas y ventanas, tú vas a ir a la división de openings y vas a ver las tablas en los planos y el tipo de material y especificaciones técnicas de los materiales en especificaciones técnicas. Entonces decía, ¿qué tiempo tengo que invertir en todo eso? De 1 a 3 horas, quizá más. Hay proyectos que no requieren tanto. Hay proyectos que sí. Entonces, en la división 1, que son requerimientos generales, ¿qué incluye eso? Dice, incluye todos los requisitos generales del proyecto que no están específicamente relacionados con un componente del edificio. Cubre aspectos como procedimientos administrativos, requisitos de calidad, instalaciones temporales, procedimientos de cierre del proyecto. Cuando usted cierra el proyecto, tú vas a General Requirement y te dice lo que tú tienes que entregarle al cliente. ¿Cómo tú sabes lo que el cliente quiere que tú le entregues al final? Te vas a la división número 1. El cliente quiere que tú le entregues en 2 memorias USB el Last Build Drawings, que el cliente quiere que al final del proyecto, que se entregan lo que son los Closeout Documents, el cliente quiere que tú le entregues la garantía de todos los materiales y equipos que tú instalaste en esa edificación. Entonces tú sabes, bueno, su contratista de puertas y ventanas me dijo a mí que él me daba una garantía de 1 año por la instalación de las puertas y ventanas. Y el proveedor de las puertas y ventanas me dijo que esas ventanas tenían una garantía de tal y tal tipo. Yo tengo que ponerle eso al cliente cuando entregue y decirle al cliente, mira, las puertas y la ventana me la instaló Andrés Álvarez. Este es el nombre de su compañía, este es su número de teléfono. Él fue que hizo las instalaciones y la ventana se la vendió Gisela Rojo. Ella tiene que, se la compré en tal fecha, y aquí está la garantía, aquí está la carta de ellos diciéndome que eso es la garantía que ellos están ofreciendo. Pero el cliente te lo está diciendo en la división número 1. Entonces, por eso es bueno familiarizarse con todo, para que tú sepas lo que tienes que entregar al final del proyecto. También el cliente te dice, mira, este proyecto yo quiero que tú instales una estación de, va- un ejemplo pírico voy a poner, un toilet exclusivo para que los dueños del proyecto, cuando vayan, tengan acceso al toilet, pero es solamente para ellos. Eso tú lo vas a encontrar en la división número 1. Ellos quieren que tú señalices la oficina de tal manera y que tú dispongas un área dentro de la oficina general del proyecto, un área para ellos. Eso te lo dice división número 1. Ellos quieren que tú instales un generador de planta eléctrica de tanto vatio que supla tan... Eso te lo dice la división número 1. ¿Por qué no aparece división número 2? Empty. Repito, en el Master Format del CSI, eso se actualiza todos los años y ellos van haciendo cambios. Cambios menores porque ya hay categorías, divisiones que ya no van a cambiarse. Pero es bueno que usted familiarice con el Master Format, que es lo que estamos viendo hoy.
División número 3, concreto, todos los aspectos relacionados al concreto, cómo tú lo vas a construir, cómo tú lo vas a instalar, cómo tú lo vas a mezclar. El cliente no quiere que tú uses bolsas, el cliente lo que tú quieres es que tú uses concreto de tal tipo, de tal empresa, te lo pone ahí. Y también el cliente te está diciendo que él quiere el sumiro. Ahí te di que es un sumiro, es un entregable. Por ejemplo, el cliente te pide que tú tienes que entregarle el mix design. Tú, si te dedicas al área de concreto, tú llamas a la planta de concreto y le dices, mira, esto es lo que el cliente quiere del concreto que él necesita para este proyecto. Yo necesito el mix design. Eso te dice la división número 3. La planta de concreto te manda el mix design y tú se lo entregas a los arquitectos. Y el arquitecto lo aprueba y te dice, mira, ese mix design no va conforme a las especificaciones técnicas, porque en especificaciones técnicas decía que yo tenía que tener tanto porcentaje de cemento, tanto porcentaje de agua y tal tipo de agregado. Y, el, y la planta de concreto te está dando otra cosa, rechazado. Entonces tú tienes que llamar a la planta y hacer ese proceso hasta que te lo aprueben. Pero todo eso te lo dice la división 3 de concreto. División 4, Masonry, lo mismo. Todo lo relacionado con la mampostería, los ladrillos, los bricks, los bloques de concreto, las piedras. Tú vas a encontrar todos los detalles relacionados a eso en la parte de Masonry. 5. Aquí nosotros vemos estructuras metálicas, estructura de acero, la carpintería metálica, es decir, el framing metálico, las cubiertas, los techos. Elementos decorativos que tienen que ver con el metal. Te lo dice la división número 5, qué es lo que el cliente quiere. No, mira, yo quiero que ese metal sea de una aleación de titanio con tales y tales características y normalmente solo te lo vende una empresa en México. Llamo a esa empresa, las especificaciones técnicas te dice la empresa que tú tienes que llamar. Mira, yo estoy trabajando para un cliente que está construyendo un proyecto de una nave industrial y me dijeron que tú tienes este tipo de material. Ellos te van a decir, ah, sí, mándame las especificaciones técnicas de ese metal. Mándale la división 5. Y ellos te van a mandar los sumiros y los sumiros, tú se lo entregas al arquitecto, el arquitecto lo aprueba y ya tú lo puedes comprar. División 6, lo que es madera, plástico y materiales compuestos. Aquí nosotros vamos a ver lo que, por ejemplo, lo que es road framing, qué tipo de madera, si es un asado de yellow pine, si es un Firefin número tal, si es el grado de la madera de número 2, número 1, etcétera. Los plásticos, el siding, etcétera. Aquí lo encontramos. Lo que se, en esta división y en otras que le voy a mostrar más adelante que tienen que ver con elementos exteriores. Ok, aquí división 7. Aquí nosotros vamos a ver lo que es la insulación y protecciones térmicas, que viene siendo lo mismo, pero lo que quiero decir es impermeabilización y sellado. Yo quiero saber, el cliente me está diciendo que el waterproofing de ese retaining wall, de esa pared, yo quiero que sea un Bituten 7, que si yo qué, lo encuentro aquí, división 7. Y ahí te dice. 8, las puertas, ventanas, tragaluces, skylights, etcétera. Paneles de vidrio, la herrería, todo aquí división 8. División 9, lo que son los finishes. Revestimientos, los pisos, los acabados de la superficie, el tipo de pintura, lo vamos a encontrar en la división 9. División 10, especialidades, como por ejemplo, algunas señalizaciones, algunos estantes, entre otros accesorios. División 11, equipos. ¿Qué equipos se habla aquí? Equipos, por ejemplo, las instalaciones para la cocina, la lavandería, entre otros equipos especializados. Ok, en ese edificio se van a instalar un laundry. Y en el laundry, ¿qué tipo de máquina él quiere que esa
parte del proyecto tenga, yo lo busco aquí, en la división 11. División 12, los muebles. ¿Qué tipo de cortinas, de persianas, accesorios decorativos? Eso está en la división 12. División 13, elementos de seguridad, construcciones modulares, etcétera. Estructura prefabricada, lo encontramos aquí. División 14, aquí encontramos ascensores, montacargas, estructuras de transportación, división 14. División 21, supresión de fuego, de incendios. ¿Qué tipo de extintores, rociadores, alarmas el cliente quiere que tenga el proyecto en la división 21? De la 14 a la 21, esas divisiones que ustedes no ven aquí es porque están vacías. Todavía no se le ha asignado nada. 22, los plomeros. Eh, Chirro y tape. Eso está, por ejemplo, en esta parte aquí, en los acabados. División 9, los terminados. Tenemos división 23, HVAC. ¿Qué tipo de calefacción de ductos a tu orden, Jenny? Ducto, aire acondicionado, etcétera. La máquina, qué marca, qué capacidad, yo lo encuentro ahí. 25, elementos de automatización. Bueno, yo quiero que esta edificación tenga unos elementos de control donde yo tenga un sistema centralizado para controlar lo que es la seguridad, la iluminación, el acondicionamiento, etcétera. Eso está en división 25. 26, la electricidad. 27, comunicaciones, teléfonos, redes de datos, Wi-Fi, entre otros. 28, seguridad, Electronic Safety and Security. ¿Qué voy a encontrar ahí? Seguridad electrónica, alarmas, cámaras de seguridad, sistema de control de acceso, entre otros. 31, movimiento de tierra, earthwork. ¿Qué tipo de material el cliente quiere que tú instales? Si tú quieres un ABC, si tú quieres un process field, etcétera, te dice lo que tú tienes que instalar o quitar. Te dice, mira, cuando yo quiero que este material tú le hagas una prueba geotécnica y que tiene, si no cumple lo que dice aquí, recházalo, te lo dice ahí división 31. División 32. Decíamos, hablábamos de pavimentos, sidewalks, etcétera. 33, utilidades. Aquí vamos a encontrar alcantarillado, gas, sistemas de agua, todo lo que tiene que ver con los servicios. Lo encontramos en la división 33. La plomería la encontramos en la división 33. No lo que tiene que ver entre la ciudad y el edificio, la parte externa, lo encontramos en las utilidades. Por ejemplo, la empresa que te lleva la energía eléctrica hasta el edificio está en la división 33. Pero lo que tiene que ver con la electricidad a nivel interno del edificio está en la división 25, creo que, no, 26. 26. Y así sucesivamente. Esto yo se lo voy a suministrar al final del curso. Es bueno que se empapen, lo lean y lo tengan ahí en reserva. Son varias divisiones y hasta ahí llegamos en esa parte. Entonces, ¿qué divisiones yo voy a encontrar en los planos arquitectónicos del proyecto? Aquí están. En los planos arquitectónicos del proyecto yo voy a encontrar división 1, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, mampostería, metales, madera, thermal protection, openings. Eso es lo que yo voy a encontrar en los planos arquitectónicos. Estas divisiones que están acá. Estas también. En la parte de estructural, perdón, terminados, equipos, muebles, etcétera. Eso pertenece a la parte de arquitectura. En la parte estructural también tenemos estas divisiones: concreto, mampostería, metal y madera, plástico y materiales compuestos. En la parte mecánica
esta es la única división que nosotros vamos a encontrar, división 23. En la parte eléctrica, encontramos división 25, 26, 27. En la parte de plomería, división 21 y 22. En el civil y el site work, tenemos movimiento de tierra, exteriores, utilidades, transportación, estructura marina, etcétera. Entonces, ya nosotros vimos lo que son los elementos de qué son los planos y qué son las especificaciones técnicas. Vamos a hacer una pequeña pausa de 10 minutos, son las sí, 10 no, a las 6 en 10 minutos. Sí, en 10 minutos iniciamos nuevamente con la parte del curso. Voy a parar la grabación. Si tienen alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos ahora.